A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cuando el mundo piensa en los grandes artistas de todos los tiempos, un puñado de nombres acude a la memoria. Y es casi seguro que entre ellos siempre figure un genio de la pintura y la escultura. Su nombre, Miguel Ángel Buonarroti, que también en poesía nos dejó importantes obras, aunque, por supuesto, perdura más fácil para la posteridad una escultura en mármol que el pensamiento en el papel. Miguel Ángel es el autor de una obra que conmueve por lo monumental y apasionada. La Capilla Sixtina, por ejemplo, le significó al artista vivir prácticamente 4 años trepado en los andamios, comiendo y durmiendo en las alturas para concretar lo que hoy es la más grande e inigualable obra de la pintura universal. Pero acosado por un sentimiento perfeccionista, como correspondía a su espíritu superior, a las críticas que algunos dejaron escuchar, Miguel Ángel respondía de la siguiente manera: «No me critiquéis, soy apenas un escultor, no soy pintor». Por suerte para Miguel Ángel, para la humanidad y para el arte, aquella era una época en la que los gobernantes pensaban en la cultura y el artista fue protegido por la familia Medici, que lo impulsó a realizar las obras que hoy siguen causando asombro y admiración. Miguel Ángel Buonarroti estaba naciendo un día como hoy, 6 de marzo de 1475. Y vino para quedarse para siempre, con su huella de gran artista, con su personalidad vertical, con el regalo de cada pincelada y cada golpe de cincel. Las principales noticias del día. Titulares.
Ban Ecuador descarta que sea posible nueva condonación de deudas. Pedido de juicio político a Lasso se concretaría la próxima semana. Blasco Peña Herrera oficializa en Fiscalía su denuncia por posible fraude electoral. En el segmento de opinión, situación de la banca privada. En política internacional, resurrección. Los editoriales serán de Martín Pallares. Mireya Pazmiño es excepcional. Roberto Aguilar, la Asamblea Nacional inventa delitos para Guillermo Lasso. Noticias del día. Ban Ecuador descarta que sea posible una nueva condonación de deudas. Para el presidente de Ban Ecuador, Mauricio Salem, una nueva condonación de deudas por montos superiores a los $10,000 no es posible desde el punto de vista técnico. Una condonación adicional de deudas significaría una liquidación forzosa de Ban Ecuador. Las declaraciones de Salem llegan en momentos en que la CONAIE advierte con nuevas movilizaciones en marzo. Uno de los pedidos de la organización indígena es insistir en el alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año. También se insiste en la renegociación de las deudas en la banca pública como Ban Ecuador, privada y de cooperativas. Según Salem, el gobierno a través de Ban Ecuador ya ha cumplido con los acuerdos alcanzados en los diálogos que pusieron fin al paro de junio del 2022. La reestructuración se aplicó a créditos vencidos entre $3,000 y $10,000 con 3 años de gracia y a 10 años de plazo. Esto le representó al Banco Estatal $60 millones y para compensar una nueva reestructuración de créditos, Ban Ecuador necesitaría 200 millones adicionales, indicó Salem. De acuerdo con cifras entregadas por Salem, el momento Ban Ecuador tiene una base de 26,000 deudores con unos 10,000 al día en sus pagos. Al menos 5,000 se acogieron al alivio financiero propuesto por el gobierno, pero hay un remanente que con solo la posibilidad de una nueva condonación ha dejado de pagar sus deudas. El pedido de juicio político a Lasso se concretaría la próxima semana. A pesar de la urgencia con la que la Asamblea actuó la semana pasada para aprobar el informe de la Comisión del Caso Encuentro, de momento los legisladores trabajan con perfil bajo para la redacción de la solicitud de juicio político, con la que comenzará oficialmente el proceso que podría terminar en la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. Este 6 de marzo de 2023, el Palacio Legislativo lucía casi vacío, solo con funcionarios administrativos. La mayoría de comisiones legislativas se reunieron virtualmente y así también lo harán el martes. Desde el miércoles, los asambleístas sesionarán en Portoviejo por el aniversario de su fundación, por lo que la entrega de la solicitud de juicio político quedaría para la próxima semana, cuando los legisladores vuelvan a trabajar desde Quito. De dicha petición y las causales que allí se expongan depende el futuro del juicio político. Sin embargo, el informe definió 2 causales por las que podría ir la solicitud: por conductas que se adecuan al cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito en el grado de comisión por omisión. Una vez que ingrese la solicitud, el primer filtro será el Consejo de la Administración Legislativa, que debe revisar que cumpla con los requisitos. De allí, el proceso pasaría a manos de la Corte Constitucional. Blasco Peña Herrera oficializa en Fiscalía su denuncia por posible fraude electoral. Que se repitan las elecciones. A eso apunta la denuncia que presentó el principal de Market, Blasco Peña Herrera, en la Fiscalía de Pichincha. Al sitio llegó portando al menos 6 cajas con actas que contendrían inconsistencias en el número y cuyas diferencias quedaron registradas en esos documentos. Inicialmente dijo que se han detectado anomalías en las dignidades de Quito y otros cantones, así como de Guayas, Guayaquil y otros sitios. En esos, Peña Herrera espera que se repitan las elecciones. Dijo que en Quito existirían al menos 5.950 actas con posibles inconsistencias que se están revisando y verificando. Admitió que seguramente la investigación en la Fiscalía tomará algún tiempo, pero no se quedará de brazos cruzados. Este mismo lunes 6 de marzo anunció que acudirá al Consejo Nacional Electoral, CNE, a presentar un reclamo como ciudadano, y voy a adjuntar toda la evidencia que tengo y vamos a exigir
todos que las elecciones se anulen y que se convoquen a un nuevo proceso electoral, porque no existe otra manera de dar transparencia al sistema. Además, aseguró que la elección del 5 de febrero lamentablemente está enlodada y no representa la voluntad popular, como es nuestra obligación. Votar es la obligación y la responsabilidad de las autoridades del CNE, garantizar que ese sufragio, que ese voto, que ese proceso electoral sea transparente y libre. Destacó que en el Código de la Democracia hay un capítulo que habla sobre el fraude electoral y la manipulación de documentos, actas o papeletas, y eso daría paso a la nulidad del proceso y a la convocatoria inmediata a uno nuevo. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos estuvo María Brown Pérez, ministra de Educación, y habló sobre los cambios para el año lectivo 2023. Escuchemos lo que dijo. ¿Cuáles son los cambios? Hay dos básicos: regresar a los trimestres y volver al examen supletorio, eliminar unos procedimientos que son los exámenes remediales, exámenes de gracia y los supletorios, quedan solo en supletorios. Así es. ¿Cuántos de estos cambios hay? ¿Cuántos más aparte de estos dos? Bueno, esto que tú mencionas tiene que ver con los cambios sobre la evaluación de los estudiantes que está planteado en el reglamento a la ley. El cambio, uno de los primeros cambios que se ha planteado allí es eliminar la matrícula automática para el nivel de básica media. ¿Qué quiere decir esto? Que antes los estudiantes hasta octavo pasaban el año independientemente de sus resultados de aprendizaje. Esto en su momento tuvo una razón de ser. Lo que se buscaba es aumentar los niveles de permanencia, reducir la deserción escolar. Sin embargo, ha traído otras consecuencias negativas, que básicamente son que estudiantes lleguen hasta octavo, que sería lo que antes era el primer curso, ¿no es cierto? Y pasen a secundaria sin tener algunas habilidades que son esenciales y básicas. Tenemos estudiantes que pueden llegar a octavo sin necesariamente leer bien, comprender lo que leen, tener las habilidades matemáticas básicas, que son lo que se conocen como habilidades fundacionales. Son la herramienta necesaria para seguir aprendiendo, y por lo tanto, estos estudiantes, que normalmente además vienen de situaciones de mucha vulnerabilidad, luego pasan a la secundaria o a lo que sería la básica superior y fracasan, sienten decepción y por lo tanto termina habiendo deserción más tarde, pero en este caso porque sienten que no están alcanzando los aprendizajes, se sienten frustrados y terminan dejando. Los 2 años en donde mayor deserción tiene el sistema educativo actualmente es en octavo y en primero de bachillerato. Entonces, hemos eliminado la promoción automática en básica media. Esto quiere decir que estudiantes pueden repetir el año en básica media, pero hemos incorporado en los procesos de evaluación y en los permanentes y en los procesos de acompañamiento pedagógico otros elementos que también atiendan a esta importante necesidad de que igual los estudiantes no dejen de estudiar, que se mantengan en el sistema educativo. Y estos son mecanismos de alerta temprana, de acompañamiento pedagógico, de tutorías y de evaluación constante. Allí también hemos cambiado la forma de evaluar, hemos planteado una evaluación más cualitativa en los primeros años de la escolaridad, y conforme van avanzando se va convirtiendo en una evaluación más cuantitativa. Los estudiantes en básica elemental no tendrán una nota como tal, como estamos acostumbrados en numérica, sino que simplemente se reportará si han alcanzado o no las destrezas mínimas necesarias, sobre todo en estas dos áreas. Y otro cambio importante, como tú bien decías, es la eliminación de los exámenes remediales y de gracia. ¿Qué es lo que había actualmente? Nosotros, tal vez los adultos que nos escuchan no están tan familiarizados con estos términos, o hasta ahora lo que ha pasado es que en los últimos 10 años ya no teníamos un solo supletorio, sino que si no pasabas con el supletorio el año, tenías un nuevo examen, que era el examen remedial, y si no pasabas con esa nota, tenías un nuevo examen, que era el examen de gracia. Y esto, en cambio, lo que hizo es generar una cultura de dejar todo para el final, de esperar a estudiar al final del año, poner mucho peso o demasiada expectativa en los estudiantes hacia el último examen, cuando en realidad lo que nos interesa no es el examen, no es que pasen un examen o no, es que aprendan. Ministro, usted también mencionaba que con el sistema que estaba, el de quimestres, se había instaurado esta cultura de la mediocridad y que muchos estudiantes lamentablemente llegaban con vacíos. ¿Cómo subsanar esos vacíos y también adaptados a las nuevas realidades, este mundo que está post-pandémico y también las nuevas tecnologías? Son un conjunto de elementos para la transformación. No podemos solamente hacer cambios pequeños y
esperar resultados completamente distintos. Tienen que ser cambios estructurales para encontrar resultados distintos y estructuralmente distintos. Y en ese sentido, este año estamos trabajando, Vero, y avanzando, hemos avanzado ya prácticamente 1 año y medio en la reforma tanto del currículum como del bachillerato. Esto va a implicar un cambio de un currículum basado más bien en memoria, en conocimientos contenidos, como se llama en el sistema educativo, mucho se escucha del contenido, y el contenido básicamente son datos que hoy día están disponibles en un clic. Entramos a cualquier plataforma de consulta y tenemos las respuestas y esa información está a la mano. Entonces, el seguir pensando que en la educación lo que necesitamos es que los estudiantes se llenen de información ya no es pertinente. Nosotros tenemos que pensar en que el sistema educativo debe estar enfocado en las competencias, en las habilidades, para que los estudiantes sepan dónde buscar la información, sepan qué hacer con esta información, cómo construir propuestas a partir de esa información, fomentar la creatividad, el pensamiento crítico. Y para poder hacer esto, incorporando otros elementos, además, tan importantes como, por ejemplo, la educación financiera, tan útil, tan práctica en la vida, la educación para la ciudadanía, en donde hablamos de valores, en donde hablamos de convivencia armónica, en donde hablamos de resolución de conflictos, justamente, el desarrollo sostenible en este mundo en donde la supervivencia del ser humano en este planeta también está supeditada a nuestra convivencia con el entorno. La educación tiene que también responder a esta coyuntura. Todos estos elementos tienen que estar en el nuevo currículum y entender que hay unos conocimientos que yo les decía a ustedes son fundacionales, son estas herramientas básicas que hoy día en Ecuador lamentablemente no son para todos. Tenemos un porcentaje demasiado grande de niños, de jóvenes incluso, que no tienen un nivel de comprensión lectora adecuado. Tenemos un nivel muy alto de estudiantes que no tienen un nivel de resolución de problemas básicos matemáticos adecuado. Si no tenemos esas bases sólidas, es como construir un edificio sin columnas. Necesitamos construir esos cimientos y recuperar esos aprendizajes. Entonces va de la mano un proceso de transformación del sistema para que quienes están ingresando, los más pequeñitos, entren a un sistema robustecido, pero también un proceso de fortalecimiento, de nivelación, de acompañamiento para los estudiantes que ya están en el sistema educativo, que ya tenemos estas falencias. También en Radio Sucesos estuvo este lunes Blasco Peña Herrero, director de Market. Habló sobre el posible fraude electoral. Veamos la nota. Muy grave y preocupante lo que usted denuncia, Blas. Hoy no me cabe la menor duda, en absoluto, de que se montó una estructura para intentar que algunos candidatos entren por la ventana, tanto a las prefecturas como a las alcaldías de diferentes provincias y de diferentes cantones. Y hago esta aseveración basado en una inmensa cantidad de actas que tenemos en nuestra posesión y que son, además, se pueden obtener de la página del CNE, no se pueden imprimir de la página del CNE, y algunas otras del repositorio de datos de Azur, en donde están todas las actas de toda la elección. ¿Qué es lo que encontramos? A ver, si es que tuvimos 3 elecciones el mismo día, y recordemos que acudimos a los recintos electorales, nos asignaron una mesa y nos entregaron una serie de papeletas. Unas papeletas depositamos en una urna y otras en otra urna. Lo que no puede no coincidir es el número de sufragantes. Es decir, yo fui y voté para todas las dignidades. En unas deposité mi voto en una urna, en otras en otra urna. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que encontramos? Por decir, para poner un ejemplo aquí, en la ciudad de Quito, que para miembros para consejeros, ¿no?, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se presentaron en la parroquia Carcelén, zona Corazón de Jesús, junta número 0002 femenino, acta número 77299, 509 sufragantes para esta elección, Consejo de Participación. De acuerdo. Y para alcalde de Quito,
se presentaron 319. En la misma junta. En la misma junta, en la misma mesa, el mismo día, el mismo momento. Entonces, yo he traído una, ¿no? He traído una, pero tenemos, me parece que en Quito hasta el momento hemos logrado encontrar como 180 actas en las que no coincide el número de sufragante. Esto es fraude electoral. Y eso que, digamos, vamos a seguir investigando, vamos a seguir presentando más evidencias, porque vamos a hacer el mismo ejercicio con todas las dignidades, es decir, con concejales, con miembros de las juntas parroquiales, e inclusive con consulta popular, porque todo debería coincidir, pues. Deberíamos ser los mismos sufragantes, el mismo número de personas que fuimos a acudir. Esta acusación, que evidentemente es una acusación seria, esto como bien dice usted, voy a presentar el día de hoy a las 9 de la mañana en la Fiscalía Provincial, ubicada en la calle Roca y Amazonas. Eso es lo que tiene que ver con la Fiscalía, o con la demanda, con la denuncia de este delito penal, del fraude electoral. En lo que tiene que ver con el tema, con la ley electoral, vamos a decir. También voy a ir hoy día al CNE a presentar un escrito sobre un reclamo realmente, sobre las dignidades, también lo haré de poquito, pero sobre las dignidades de prefecta del Guayas y de alcaldesa de Guayaquil. Mire, esto es tan burdo, al menos en la prefectura, ¿no es cierto?, que hasta el momento nosotros encontramos 466 actas con discrepancias entre lo mismo. Lo que sucede es que aquí ya hemos tenido un poquito más de tiempo y hemos podido desagregar las actas de mujeres y hombres, porque todo está separado. Aquí, para nuestra sorpresa, existen 26.523 discrepancias. Wow. 23.428 en lo que tiene que ver con hombres y 21.180 en lo que en las actas de mujeres. Entonces, cuando una elección no solamente que perdió legitimidad, sino cuando está demostrado el fraude, mire, no queda otro camino que no sea el de anular la elección y el de volver a convocar, o el de convocar nuevamente a un proceso electoral en estas provincias y en estos cantones. No estamos hablando pues de repetir las elecciones generales en todas las provincias, no. Son en la provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, en muchos otros cantones, acá también que están señalados, son muchísimos cantones. En la ciudad de Quito, usted hacía mención en el cantón Quito, en el cantón Ambato, Mejía. En el cantón Mejía, probablemente en la provincia de la Suay, la prefectura de la Suay, también vemos que realmente no hemos comenzado todavía este trabajo, pero hay inconsistencias. Digamos, no es algo tan traumático, no es algo tan costoso tampoco, pues no, tomando en cuenta que ¿qué más costoso que perder la democracia? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. El país está sometido a una serie de complicaciones en todas las áreas. En el área política hay el intento de una serie de personas en la legislatura de seguir un juicio político para destituir al presidente. No hay bases, no hay razones de ninguna naturaleza. Pues también tenemos pues el tema del narcotráfico, de la inseguridad ciudadana, pero hay ciertos sectores en el país, como el sector camaronero, el sector pesquero, que les va bien. Imagínense el sector camaronero, más de 7.000 millones de dólares de exportación el año pasado. Pero no obstante todo ese tema, no obstante el crecimiento insuficiente de la economía ecuatoriana para combatir la pobreza, el desempleo, etcétera,
Hay un sector que es importante, que le va bien, que se está defendiendo bien, y eso en buena hora para todos los clientes de la banca privada, y me refiero a la situación de la banca privada ecuatoriana. Mencionaré algo de la banca pública, no voy a mencionar de las cooperativas, pero la banca privada sigue a diciembre del año pasado y este año sigue solvente, sigue líquido, sigue en buen estado de salud, pongámoslo así. Y eso en beneficio del país, de todos los depositantes y clientes del sistema bancario ecuatoriano. ¿Hay suficientes bases patrimoniales en el sistema? Por supuesto que sí. Y más bien, si uno ve las disposiciones legales sobre la base patrimonial de lo que le llaman el patrimonio técnico que se requieren a los bancos, sencillamente hay un excedente importante que demuestra que hay bases suficientemente sólidas en los patrimonios. ¿Cuánto es el patrimonio? Aproximadamente el sistema bancario privado, 6.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto es la expansión de los activos? Aproximadamente 10, 11 veces más. Y es un buen coeficiente de expansión, ¿sí? Y cuando hablo de banco privada, incorporo las actividades del Banco del Pacífico, que opera como banco privado, pero es de propiedad del Estado ecuatoriano. Pero también uno comienza a ver, vean ustedes, cuál es la cartera de crédito improductiva que no genera intereses, vencida. ¿Cuánto es? En la banca privada aproximadamente 3.1%. ¿Hay suficientes reservas para eso? Suficientes, sí, sí, sí. Los bancos han tenido pues buenas decisiones en hacer reservas de las utilidades para enfrentar con una cartera vencida que se ha dado y que se puede dar en el futuro por una serie de razones. Por cada dólar, escúcheme bien, estimado amigo, por cada dólar de cartera improductiva en el sistema bancario en su conjunto, por cada dólar hay 2.2 veces más reservas para castigar si es que los bancos no recuperan esa cartera vencida que no genera intereses. Y ese es un indicador extraordinariamente positivo, porque si de esa cartera vencida que no genera intereses, asumiendo que los bancos no puedan recuperar un centavo, la pregunta es, ¿hará afectado el patrimonio, las bases patrimoniales de la banca? No, porque entonces se tomará de las reservas para castigar todo lo que no puedo cobrar bajo este tema de la cartera de crédito improductiva, vencida, que no genera intereses. 2 y pico de veces. Ese es un muy buen coeficiente, ¿sí? Pero también, cuando uno observa la rentabilidad de la banca, alguna gente del sector privado y otra serie de gente político cree que la banca está ganando demasiado dinero. Bueno, las rentabilidades, que significan las utilidades netas, después de pagar impuestos a la renta, hacer ciertas reservas para activos no adecuados, con cartera de crédito vencida, que no genera intereses, o sencillamente está de 10 a 12% aproximadamente anual. Y esto, vuelvo a repetir, también te puede asignar o separar todos los recursos que son necesarios para pagar pues la participación de los trabajadores en las utilidades de los bancos. Y ese es un coeficiente de 10 a 12% razonable. Algunas creen que es totalmente excesible. Pero este es el conjunto. Hay bancos que ganan un poco más, hay bancos que están mejor capitalizados que otros, pero mis amigos, toda la banca en general está estable financieramente, sólida establemente, sólida y líquida. En términos de liquidez, cuando uno observa, ¿están líquidos los bancos? Sí, están líquidos. Naturalmente que anteriormente estaba más líquido que hoy, pero hoy el coeficiente de liquidez es muy bueno, que es más del 25%. ¿Eso qué significa? Que los fondos disponibles, lo que tienen los bancos disponibles para pagar a sus clientes, sencillamente con respecto a los pasivos, depósitos de corto plazo, como 20 y pico por ciento. Es un buen coeficiente. Antes era un porcentaje mayor, pero naturalmente se ha bajado un poco la liquidez, no a niveles peligrosos, sino a niveles adecuados, porque la banca privada ha estado prestando a un ritmo de entre 13 y 14%. Y la liquidez de los bancos en términos de los depósitos de todo tipo, depósitos en cuenta corriente, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, viene creciendo en la mitad aproximadamente. Quien está creciendo mucho más en el sistema financiero privado son las cooperativas. Las cooperativas, la expansión del crédito es más de 22, 23 y pico %. Y
la expansión de los depósitos, por una serie de razones que no lo voy a mencionar, están creciendo pues a una tasa muy superior de los bancos. Si los depósitos de la banca están creciendo más o menos, digo usted, por el 7-8%, las cooperativas están creciendo mucho más por una serie de X razones. Entonces, el coeficiente de liquidez también es razonablemente adecuado. Todos esos coeficientes aseguran, mis queridos amigos, la confianza suficiente para el país en términos de banca privada, como también para los depositantes y los clientes de la banca. Buena situación de los bancos, pero en la banca pública hay una serie de complicaciones. La CFN, que es un banco que se creó hace tantos años atrás para cooperar en el financiamiento del desarrollo industrial del país, la cartera de crédito de diciembre, enero, la cartera de crédito bruta no crece, se estanca. Hablo de la cartera de crédito directa que la corporación financiera presta a los clientes. Pero también aquí hay un problema de la cartera de crédito vencida de 20 y pico %. Amigos, la banca privada está sólida, líquida, solvente. Y eso en buena hora, gracias a la buena administración de los banqueros privados. Gracias, amigos. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Resurrección. Este no es un mensaje pascual por Semana Santa, cuando se habla de la resurrección de Cristo, sino más bien el recordatorio de la muerte de un siniestro personaje que está, al parecer al menos, en acelerado proceso de rehabilitación en la Federación Rusa. Se trata de alias José Stalin, nacido Josif Vissarionovich Yugashvili, que poco tenía de ruso, pues su nacimiento se da en Georgia, lo que él trataba a toda costa de disimular y de ocultar, buscando volverse, cuando alcanzó finalmente el poder en la URSS, más ruso que los propios rusos, al prohibir al interior del enorme país todos los idiomas que se hablaban, imponiendo de manera obligatoria el uso del ruso como único idioma del Imperio Soviético. Sin duda alguna, alias Stalin ocupa una elevada posición en el ranking de los grandes criminales de la historia, pese a la enconada competencia de otros aspirantes. Su justa fama proviene de su versatilidad al escoger la metodología más adecuada para cometer sus crímenes, así como la amplitud de miras de la que fue capaz para identificar y definir a sus objetivos. En lo primero, hizo uso extensivo de métodos tan tradicionales como el tiro en la nuca, aplicado a los detenidos, que era muy favorecido en los servicios de seguridad como la NKVD y su sucesora la KGB, así como el fusilamiento, sea individual o colectivo, previa excavación de la tumba por él o los reos. El ejemplo de las fosas de Katyn, un bosque cercano a Smolensk, donde son ejecutados en 1941 más de 20.000 oficiales, soldados y funcionarios polacos que habían caído en manos del Ejército Rojo tras la repartición de Polonia con el Tercer Reich, luego de la firma del Tratado Molotov-Ribbentrop en 1939, 15 días antes del ataque nazi a Polonia, con el que se inicia la Segunda Guerra Mundial en Europa, debe ser el más grande caso de ejecución masiva a punta de pistola, artesanalmente, llevado a cabo en un solo lugar. Recién en el genocidio de Ruanda se observa, en este caso con arma blanca, este contacto tan personal y cercano con las víctimas. El segundo caso se da sobre todo durante las purgas del Gran Terror en 1937, cuando Stalin, en su paranoia creciente, desata una despiadada cacería de los imaginarios conspiradores que él creía estaban conspirando en su contra. Y es una persecución que se salda
con entre 700.000 y 1.2 millones de víctimas, sumariamente juzgadas por jueces ad hoc, condenadas a muerte y fusiladas en sus lugares de detención. Hay que destacar la masacre de Vinnytsia, en la localidad homónima, donde son fusilados 12.000 ucranianos étnicos, por serlo, ante las fundadas sospechas de su enemistad hacia la Unión Soviética por el exterminio previo entre 1932 y 34 de entre 5 y 8 millones de ucranianos que se habían mostrado reacios a que se les quiten sus tierras, ganados y productos cuando se implementó la colectivización de la agricultura soviética, una de las grandes obsesiones stalinianas que aseguraría por más de 50 años la permanente escasez de alimentos en la Unión Soviética. Este genocidio es conocido como Holodomor, el holocausto del hambre. Uno de los ámbitos más innovadores que fue utilizado por alias Stalin para el exterminio en masa de quienes veía como enemigos fue el de los gulags, la red de campos de trabajos forzados definida por Solzhenitsyn bajo el nombre de archipiélago, por la infinidad de islas que lo conformaban, más de 400. Se ha establecido que más de 50 millones de personas pasaron por ellos, sometidos a un régimen de brutal esclavitud en condiciones extremas e inhumanas, con una alimentación insuficiente y deficiente. Al menos 1/3 de esos detenidos pereció en los campos y los sobrevivientes habrán visto sus vidas acortadas por la desnutrición y las enfermedades. Para ilustrar este último punto, me referiré al caso documentado de los 90.000 soldados alemanes capturados tras la batalla de Stalingrado, de los cuales, al final de la guerra, sobrevivieron 5.000 para regresar a sus casas. Además de su condición de psicópata asesino, alias Stalin instaura un régimen de terror de tal naturaleza que la sociedad entera se vuelve igualmente paranoica. Durante el Gran Terror, nadie sabía si una noche cualquiera, por las delaciones muchas veces obtenidas por las peores torturas, tocarían a su puerta agentes de la policía secreta para llevárselo a quién sabe qué destino. La enorme poetisa rusa Ana Akhmatova ha retratado en sus versos el horror del marido y del hijo arrancados de su hogar para no volver jamás a saber de ellos. Cuando muere alias Stalin en 1953, un 5 de marzo, como ayer, sus obligados fieles no saben cómo actuar. No saben si es una trampa que les tiende el monstruo para detectar a los que se alegren o demuestren ambición por sus funciones. Casi un día va a transcurrir hasta que un tembloroso médico se atreva a acercarse para verificar su deceso. Las crónicas señalan que, una vez seguro de su muerte, su verdugo oficial, el jefe de la KGB, Laurent Beria, escupe sobre el cadáver. Posiblemente ese habrá sido el deseo de muchos de los presentes, tras una vida de terror permanente junto a alias Stalin. 70 años más tarde, el 1 de febrero pasado, una estatua de este fue develada en Volgogrado y se estableció que ese día la ciudad se llamaría Stalingrado, como se llamara durante el régimen del terror. Está ya lejano el recuerdo de aquellos jóvenes rusos que allá por 1991, tras el frustrado golpe de Estado que intentaron los nostálgicos de la Unión Soviética, se dedicaron a derribar las estatuas de Stalin en toda Rusia como una catarsis, una especie de limpia colectiva para liberarse de los monstruos y los fantasmas.
También tiraron abajo la estatua de Chersinsky, fundador de la policía secreta soviética, frente al cuartel general de esta, la aborrecida Lubyanka. En ese momento habrán pensado que estaban borrando un pasado atroz que no volvería a suceder. Para Rusia, lamentablemente, el eterno retorno parecería ser la norma. Hoy se levantan nuevas estatuas de Stalin por una parte, de Chersinsky por otra vez frente a la KGB, uno de cuyo número es hoy presidente de la Federación Rusa, que habrá sentido la obligación de honrar a su mentor. Se trata, claro, de ese mismo Vladimir Putin que expresó su pesar por la disolución de la Unión Soviética, afirmando que se trataba de la peor tragedia del siglo XX. Pasmosa evidencia de su total indiferencia al sufrimiento que causó la Unión Soviética a incontables millones de rusos y de otros pueblos y personas dentro y fuera de ella. Y la inevitable conclusión a la que debemos llegar es que alias Stalin, Chersinsky y la KGB nunca se fueron. Meramente se cambiaron de máscaras y de membretes. Ya se sienten seguros para mostrarse de nuevo. Muchas gracias. Editorial. Mireya Pazmiño es excepcional. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. En los apenas 2 minutos y 20 segundos que dura un video en Twitter, la asambleísta Mireya Pazmiño dejó en claro varias cosas fundamentales para entender lo que ocurre en el país político. Una, que el problema de la actual asamblea no es únicamente el analfabetismo funcional de la mayoría de sus integrantes, sino que existe un desajuste emocional agudo que es un fenómeno epidémico que afecta en especial a quienes se les da el encargo de la elaboración del informe con el que pretenden sacar a Lasso del gobierno. Los 2 minutos y pico del video son sin duda extraordinarios. Se trata de una pequeña pieza dramática, quizá cómica más bien, que debería quedar en el registro visual de la historia política del país. Sin poder ocultar el odio que la domina, la asambleísta dice que no importa que el informe que plantea el juicio y la censura de Lasso no pase en la Corte Constitucional, que para sacar a Lasso hay muchísimas fórmulas que van desde la agitación en la calle y hasta la declaratoria de incapacidad mental del presidente. A Pazmiño se la ve en el video como lo que en realidad es, en esa y en las comisiones de las que hace parte, la de gerente propietaria. Viviana Veloz, a la que no faltan credenciales de radical y que es la presidente de la comisión, la mira con un rostro que pasa del estupor a la repulsión. Su lenguaje corporal es claro, la mira con evidente desagrado, toma distancia y al final hace mutis por el foro. El socialcristiano Pedro Zapata, tampoco puede ocultar su fastidio. Pero como asambleísta excepcional que es Pazmiño, también hay mucho de qué agradecerle. Su cortísima intervención echa luz sobre lo que realmente mueve a buena parte de la asamblea. Sacar a Lasso a como dé lugar sin que importe la legalidad. El video es la evidencia de un contundente y desvergonzado llamado al golpe de Estado y a la desestabilización. Lo que dice Pazmiño en un arrebato de hiperventilación aguda constituye una evidencia tan contundente de llamado a un golpe de Estado como el que Ricardo Patiño hizo durante el gobierno de Lenín Moreno y que lo tiene caminando por los tejados. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. La Asamblea Nacional inventa delitos para Guillermo Lasso. Roberto Aguilar, El Expreso. Sin las palabras traición a la patria, pero con toda la argumentación que conducía a ellas, el informe de la comisión que proponía el enjuiciamiento político del presidente de la República llegó el sábado al Pleno de la Asamblea y fue aprobado casi sin cambios. Quedó intacta la acusación de delitos contra la seguridad del Estado, disparada al buen tuntún y sin especificar cuál o cuáles de ellos, son 29, cometió Guillermo Lasso. Quedó planteada también la acusación de delitos contra la administración pública,
peculado, cohecho, concusión en la modalidad de comisión por omisión, un imposible jurídico, pues los únicos delitos para los cuales el Código Orgánico Integral Penal reconoce la posibilidad de comisión por omisión son aquellos que atentan contra la vida, la salud, la libertad y la integridad de las personas. Así las cosas, la oposición tiene dos alternativas por delante: resignarse a hacer el ridículo ante la Corte Constitucional, que debe calificar la admisibilidad de las causales del juicio político, o echar el informe de la comisión a la basura e inventarse causales nuevas. Tras una semana de intenso debate público sobre las abismales aberraciones jurídicas del informe de la comisión ocasional, se esperaba que el Pleno, en su sesión del sábado, abordara por lo menos las más gruesas. De espaldas a la sociedad, también en esto, la Asamblea decidió dejar las cosas como estaban y gastar 3 horas y media en un simulacro de debate en el cual la culpabilidad del presidente se dio por descontada y no se hizo el menor esfuerzo por afinar las bases jurídicas del juicio. Por no cambiar, ni siquiera se eliminó la mención introducida por Mireya Pazmiño a última hora en el informe de un documento que al día siguiente se demostró, y no existen dudas al respecto, que es falso. La supuesta carta del asociado de la mafia y prófugo Leonardo Cortázar, en la que asegura haber aportado a la campaña electoral de Guillermo Lasso. El propio Cortázar la desmintió, pero ahí sigue. Que el debate fuera un simulacro fue una decisión planeada y ejecutada por el presidente Virgilio Saquicela con la férrea voluntad y la sutileza y la sensibilidad de un bulldog con un hueso entre los dientes. Privilegió la participación masiva al intercambio de ideas inteligente y determinó que el tiempo máximo de intervención sería de 5 minutos. Los discursos de 10 quedan reservados para los temas importantes, como el día del bizcocho, literalmente. Aplicó este criterio a rajatabla, desconectando el micrófono de los asambleístas en uso de la palabra y cortándoles en media idea. ¿Cuál será la calidad del debate parlamentario? Que nadie lo lamentó. Hubo una sola excepción. Ricardo Vanegas saltó al ruedo con una denuncia que puso a temblar a media asamblea. Yo, que sí sé leer, dijo en alusión al rampante analfabetismo funcional de la mayoría de los asambleístas, encuentro las trampas del informe. Y contó la historia de la información sobre las identidades de los políticos relacionados con la mafia albanesa que el superintendente de compañías entregó a la comisión investigadora en sesión reservada y la que la comisión decidió, dijo, mantener oculta. Información que involucra a gente del correísmo, de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano y de Sociedad Patriótica en el lavado de dinero de la mafia albanesa. Y aquí es donde aparecen 10 albaneses, iba diciendo cuando Virgilio Saquicela le dio las gracias y le apagó el micrófono. Un rumor recorrió el salón plenario de descontento en unos casos, de alivio en otros. Y no se volvió a tocar el asunto. El hecho de que una revelación semejante pudiera ser sin ninguna consecuencia silenciada en aplicación de un arbitrario reglamento ilustra el tipo de política que se practica en ese recinto. El caso es que no importa. Al final Vanegas votó a favor de ese informe al que dijo encontrarle las trampas. Y así con una gran cantidad de asambleístas. Nada de lo que se dijo fue importante, y si algunas cosas merecen anotarse es precisamente por no serlo. Carece de importancia que la asambleísta de Pachacutic, Patricia Sánchez, destrozara el trabajo de la comisión y calificara el juicio político como un tongo, porque al final votó a favor del informe. Carece de importancia que su compañero de bancada Salvador Quispe acusara a Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión y coautora del informe, de ser cómplice de la corrupción en la flota petrolera. También él votó a favor del informe. Carece de importancia que Johanna Moreira, de la izquierda democrática, se proclamara ni correísta ni lacista. Ella, alma pura, también votó, para satisfacción correísta, a favor de ese informe que acusa al presidente de causales que no existen, y con ella su compañera de bancada Vilma Andrade y todo su partido. Dalton Bacigalupo no, porque no estuvo, qué ventajoso. En cuanto a los socialcristianos, fueron ellos precisamente los más entusiastas promotores del tipo penal inventado del peculado por omisión.
Para justificarlo, un prestidigitador, Esteban Torres, se sirvió precisamente del artículo del Código Penal que lo vuelve impracticable, el número 28, donde se establece que la comisión por omisión se aplica únicamente en los delitos contra la vida, la salud, la libertad y la integridad de las personas. Claro que él citó de ese artículo no más la mitad de arriba. Ya es para todos los efectos un correísta más. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. En Ecuador, el plan de reestructuración de deuda con China. Ecuador está trabajando en un acuerdo para reestructurar su deuda internacional de más de 17.000 millones de dólares. Parte del acuerdo incluye obtener nuevos préstamos de China, más de 2.000 millones para agosto. Los nuevos asesores económicos del gobierno ecuatoriano aconsejan firmemente no repetir los mismos errores del pasado en lo que respecta a China. Acordaron que las negociaciones con el país son importantes, pero no tanto como para prometer más petróleo. Ecuador acumuló una gran deuda con China a lo largo de los años. Una seguidilla de préstamos bajo la administración de Correa elevó la deuda con China a un total de 6.500 millones de dólares en 2018. El proyecto energético más grande de Ecuador, la represa hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, comenzó a tomar forma en 2010, en gran parte debido a préstamos y trabajadores chinos. El New York Times informó que la presa iba a proporcionar 1/3 de la electricidad de Ecuador y a sacar al país de la pobreza. Sin embargo, el proyecto es un desastre. La presa fue construida al pie de un volcán activo. Su maquinaria está llena de grietas debido a la baja calidad del acero, y cuando los trabajadores trataron de hacerla funcionar a toda potencia, puso en cortocircuito la red nacional del país. Actualmente solo funciona a la mitad de su capacidad. Pero Ecuador todavía tiene que pagar a China. Le debe aproximadamente 19.000 millones de dólares por la represa y otros proyectos de infraestructura. China pidió que le pague con petróleo, la exportación más valiosa de Ecuador, y como resultado ahora tiene derecho al 80% del mismo. Los críticos llaman a esta práctica prestamista de China la trampa de la deuda. En los últimos años, el régimen chino invirtió miles de millones de dólares en países en desarrollo para ayudar a construir su infraestructura. Pero cuando los países no pueden devolver los préstamos, el PSC toma el control de sus principales activos. Ecuador debe a China más dinero que cualquier otro país. Corea del Sur busca indemnizar a los trabajadores esclavizados por empresas japonesas. Corea del Sur anunció este lunes un plan para compensar a los surcoreanos esclavizados por empresas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. La propuesta pretende resolver uno de los asuntos más polémicos en las relaciones entre ambos países y solidificar la cooperación trilateral Seúl, Tokio, Washington. 지금 엄중한 국제 정세와 글로벌 복합 위기 속에서 외교, 또 경제, 또 안보 모든 분야에서 한국과 일본 간의 협력이 대단히 중요합니다. Aunque el gobierno japonés dice apreciar las medidas como un esfuerzo por restablecer unas relaciones sanas entre Japón y Corea del Sur, insiste en que todas las cuestiones relativas a las indemnizaciones en tiempos de guerra quedaron resueltas en el Tratado de 1965. Washington, por su parte, ha acogido con satisfacción un acuerdo que ha calificado de histórico. Sin embargo, grupos cívicos se concentraron ante el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano para protestar. Muchas víctimas o sus familias han expresado su decepción con el plan, que en principio exime a las empresas japonesas de disculparse o compensarles directamente. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados.
Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.